Buenos días a todas y todos. Espero que estéis bien, que estéis sanos, que estéis a salvo, que no haya grandes problemas. Y, hombre, transcurrir con normalidad me temo que no va a ser posible, pero que en la medida en la que podáis estar ahí en mis queridas jornadas de FEAFE y que no haya ningún tipo de gran inconveniente, que podáis disfrutar del día. Soy Antonio Molina, ya lo sabéis. Para mí sería estupendo poder quedarme aquí, pero como ya supongo que os han informado, he tenido que volver, pues yo me voy a Madrid, entonces tenía que mirar la forma de volver. De manera que si quisiera, para la mesa de menores judicializados con trastorno mental, un poco contar mi experiencia y también explicar o hablar, mejor dicho, poner sobre la mesa una serie de datos sobre de qué hablamos cuando hablamos de menores judicializados y cuáles son los problemas de los que hablamos cuando hablamos de menores judicializados. Fundamentalmente, primero, plantear que los menores judicializados son un constructo homogéneo y que los menores judicializados con trastorno mental son un constructo homogéneo puede ser muy complejo. Básicamente, lo digo porque dejo la presentación ahí a la organización de FEAFE para que ellos la dispongan como quieran entender y como que la compartan como vean de la mejor manera. Básicamente de lo que estamos hablando es de un grupo de jóvenes que son lo que ayer precisamente, utilizando la terminología de Domingo Coma y de José Antonio Díaz, yo definía como transgresores extremos. Ahí sí que no estaríamos hablando de la desobediencia adolescente, que algunos de ellos pueden traer algún tipo de problema de cumplimiento judicial. Decir, nadie está exento de cometer un error, pero normalmente son personas que, como decía Sobel también, por natural recovery, por pura recuperación natural, van a retomar su vida cotidiana y van a retomar su vida una vez el cumplimiento de la medida sin grandes problemas. Aquí sí que nos encontramos con un grupo de menores y de jóvenes, más chicos que chicas, aunque sí que es cierto que el porcentaje de chicas es significativo, sobre todo en los casos de ciberbullying o de acoso con uso de redes sociales y demás. Y sí que vamos a encontrarnos con unas características que van a agravar o aumentar la severidad del problema. Fundamentalmente nos vamos a encontrar con una alteración de tipo psicopatológico, en muchísimas ocasiones relacionado con rasgos de personalidad, del clúster B, también lo hablamos ayer, y que no la adicción comportamental del clúster B, los que luego van a convertirse en antisocial o límite o narcisista de la personalidad, fundamentalmente posicionista, negativista, desafiante, fundamentalmente ese tipo de rasgos, una actitud muy grande y muy reforzada de desobediencia y de incumplimiento de las normas en varones, mucho más en varones, también de conductas violentas, vandalismo, transgresión de esas normas, una serie de dificultades desde muy pequeño para controlar los impulsos, lo que Verdejo y Miguel Pérez decían que es desinhibición neuroconductual, que aparece como a los 10, 12 años y ya lo que hace es que sirve como predictor para saber que a partir de 14, 15 suele presentarse un problema de abuso de sustancias fundamentalmente y las primeras etapas de alteraciones comportamentales y que muy rápidamente se suele entrar en el circuito del cumplimiento judicial. También ahí sí que podemos identificar el que hay algunas características que son globales. Es verdad que te puedo encontrar con excepciones, pero habitualmente nos vamos a encontrar de unos jóvenes que presentan muy bajas competencias académicas y muy bajas competencias personales. En manejo emocional, toma de decisión, resolución de problemas, estrategia de afrontamiento, suelen ser personas que no tienen grandes capacidades. Y eso hace que cualquier tipo de intervención destinada no solo al cumplimiento de las medidas, sino a compensar o solucionar el problema que le pudo llevar la medida, implique el que se haya que trabajar este tipo de ámbitos. Con respecto al cumplimiento, sí que tengo que decir que se han instaurado una serie de falacias de sesgo y de heurísticos. Y con respecto a la situación de los menores, que sí que me gustaría incidir. Voy a intentar ser muy breve porque estuve muy concreto, porque voy a procurar que el vídeo no sea demasiado largo porque lo de la pantalla es terrible. Por una parte, tenemos que, yo no soy el legislador, que quede claro, y hay un juez en la mesa, con lo que tampoco me quiero meter. He tenido la suerte, porque es una suerte, de trabajar en diferentes comunidades autónomas en España: Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra y Madrid. Desde la ley del 94, que es una ley completamente loable y que además hizo un esfuerzo en una implementación eh, bastante consecuente y que cambiaba las reglas del juego hasta el momento, especialmente a mí en aquella época, lo que me tocó sobre todo el trabajo con medidas alternativas para menores consumidores de drogas, que me parece un trabajo precioso, tengo que reconocer, y que funcionaba y tenía un alto índice de eficacia.
Desde esa ley loable, que a principios del siglo XXI sobre todo comenzó a estructurarse bien y a profesionalizarse, y comenzaron a determinarse muy bien las medidas, el cumplimiento, los seguimientos y demás, se produjo una fragmentación legislativa, también de implementación. Porque en España se legisla demasiado, en mi opinión. Eso ya digo, hay un juez que sea él el que opine. Y no solo se legisla demasiado porque se hacen muchas leyes, que es cierto, porque después del 24 vino la 8 de 2015 y vino la ley del 2021, sino porque en muchas ocasiones esas leyes que se crean no se dotan lo suficiente ni de acciones específicas ni de recursos para el desarrollo de esas acciones. Entonces, con las posteriores evoluciones de la ley 2008-2015, que era una ley contenedor, básicamente, se intentaba aglutinar todo lo que se había modificado en las comunidades autónomas. Y después, la ley 2021, que ya intentaba poner una serie de matices y complementar una serie de aspectos muy, muy determinados, muy específicos, entendiendo que las leyes pueden ser más o menos loables, más o menos aceptables o mejor redactadas, pero redactadas. Sí que es cierto que la forma de implementar esas leyes ha sido bastante deficitaria. Lo digo así de claro y así de rotundo, deficitaria. Deficitaria implica el que de las declaraciones de intenciones que tenía la ley, la ejecución no ha estado dotada de los recursos necesarios para una correcta implementación de estas leyes. Con lo que puedo afirmar con todo el dolor de mi corazón que hoy día, como era judicializado, desde el punto de vista psicoterapéutico y psicosocial, que quede claro, en otro ámbito, si alguien sabe de otro ámbito, es que de otro ámbito. Desde el punto de vista psicoterapéutico y psicosocial, hoy se trabaja peor que hace 10, 15, incluso que hace 20 años. Porque algunas de las personas que están ahí en la sala estaban hace 20 años, hola, y saben a qué estoy refiriéndome. Por desgracia, que quede claro, esto es una desgracia. Y ahí sí que es verdad que ha habido una serie de influencias, de mecanismos de influencia, lo que Garland llamó la cultura de control. A partir de 2011, cuando se crea esa idea, esa falacia en el imaginario colectivo acerca de que la necesidad de una medida judicial era únicamente, no básicamente, porque básicamente la tenemos, pero únicamente el cumplimiento de la pena, el cumplimiento de la medida en el caso de los menores. Y que lo que tenía que ocurrir es que el sistema judicial lo que sirviera era para que las personas fueran castigadas por el hecho cometido y, no se convirtieron en secundarios los aspectos reeducativos y reinsertadores que tiene la legislación y que tienen las medidas judiciales, pues se produjo esa situación en la cual era mucho más importante la severidad de la medida. De hecho, de la ley del menor se duda muchísimo acerca de la relevancia que tienen algunas de las medidas que se imponen. Era mucho más relevancia la severidad de la medida que en un momento determinado el objetivo de la medida o la eficacia de la medida. Y los datos, porque así hay que decirlo también. Los datos, yo ahí en la presentación tengo los datos del INE, cualquiera puede entrar los datos del INE. El INE no puede mentir con los datos, el INE no es como el CIS, que quede claro. El INE, los datos están monitorizados por Eurostat, que es una agencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea en este caso, y Eurostat, que son un grupo de burócratas de ahí de la parte que está entre Alemania y Francia, lo tienen clarísimo y analizan los datos y te dicen qué datos tienes que analizar y te dicen cómo tienes que analizarlos. Y de hecho, por Eurostat nosotros conocemos conceptos tan claves como pueden ser la pobreza infantil, la pobreza con diferencia de género, o la pobreza energética, o las carencias materiales severas, o la pobreza hipotecaria. Todo eso lo conocemos por Eurostat. No lo conocemos por el movimiento político español, sino que fue Eurostat el que a partir de 2011-2012, cuando obligó a España a presentar los datos, nos dijo: usted tiene este porcentaje de personas pobres, usted tiene este porcentaje de personas que no pueden pagar el alquiler, usted tiene este porcentaje de personas que no pueden poner la calefacción en invierno. Pues también por Eurostat sabemos que los delitos de menores se han reducido en los dos últimos años. No solo se han reducido en los dos últimos años de forma generalizada, sino que también al segmentarlos por género y por nacionalidad, también se reducen. Y que no estamos en el momento en el que más delitos se han cometido. De hecho, los menores judicializados cometían mucho más delitos, los menores que entran en el sistema judicial, cometían mucho más delitos hace una década y hace 2 décadas, cuando se plantearon estas reformas. Hoy día, la percepción esta del aumento de los delitos que hace que se refuerce ese endurecimiento de las penas no es real, no se basa en los datos, se basa en relatos, que es otra cosa diferente. Y en este caso, relatos sí mata a datos. Ya digo, simplemente entre ustedes los datos de INE. INE los segmenta por género y por nacionalidad, y por edad, evidentemente. Busquen datos menores, delitos menores, INE. Y ya verán ustedes la sorpresa que se lleva cuando vean que la gráfica es así. Que decía, bueno, no te está mal, te hace así. Y se reduce el dato. Está en la presentación que he enviado
a la organización para que la vean. ¿Qué es lo que ha pasado? Precisamente eso, el relato ha matado a datos. Hay un momento en el que el discurso este del endurecimiento de las medidas judiciales y el que se paga muy poco por cierto tipo de delitos ha creado en el imaginario colectivo y también en la aplicación de la ley una idea acerca de la necesidad de endurecer las medidas, incluso medidas para menores. Y claro, eso ha hecho que las medidas para menores, cuyo fin es fundamentalmente reeducador, y que las medidas deberían ser, salvo excepciones, que por suerte son excepciones absolutas, delito cero es imposible. En España es un país muy seguro con temas de delitos, hay que decirlo así. Es de los más seguros de Europa. Las grandes ciudades españolas son de las más seguras de Europa. Las grandes ciudades españolas, quiero decir, Madrid o Barcelona, que es verdad que tiene un porcentaje de delitos mucho mayor que zonas más reducidas o que ciudades más pequeñas y que ámbitos rurales ni hablamos. Pero en ese caso sí que es verdad que hay que tener claro que esa percepción repercute negativamente en las medidas y en el cumplimiento de las medidas. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Porque hay momentos en los que muchas de esas medidas tienen una repercusión en las posibilidades y en las acciones que se llevan a cabo con los menores. Y en concreto con los menores judicializados, en la parte en la que yo conozco, la repercusión ha sido sobre todo en los ámbitos social, sobre todo de psicología social y el ámbito de intervención. El ámbito social, fundamentalmente, sabemos, cuando llevamos trabajando ya mucho tiempo, la importancia de que una medida, ya sea en medio abierto o en medio cerrado, por cierto, muchas veces se piensa que una medida en medio cerrado es mejor que una medida en medio abierto. Lamento decir que no funciona así la historia y que no implica el que la medida sea mejor o peor, porque la persona vaya a estar encerrada un tiempo. Pero eso sería otro debate, me supongo que también el juez puede comentar mucho sobre esto. Y menos con un menor con trastorno de conducta que necesita una atención y un seguimiento concreto. En el caso del menor con trastorno de conducta, el enfocar en la medida, no de enfocar en familia, pareja, trabajo, tiempo libre, salud, normalmente con el consumo de sustancias que suelen presentar prevención de recaída, pues nos encontramos con que no solo el seguimiento es defectuoso, sino que el cumplimiento de las medidas a veces también es problemático y en muchas ocasiones sí entramos en puerta giratoria. Si entramos en ese revolving door en el cual el menor que no ha cumplido bien una medida normalmente puede volver a tener otras medidas diferentes. Sabemos que como 8 o 9 de cada 10 no tienen ese tipo de problemas, cumplen y ya no lo volvemos a ver. Pero sí es cierto que te puedes encontrar con alguno otro. Estos transgresores extremos que decía Diego Domingo Coma o José Antonio Díaz, que sí que no lo podemos encontrar. ¿Y qué es lo que pasa en ese sentido con la intervención? Una vez hablado de todos estos sesgos, falacias heurísticos en los cuales estamos ahora mismo y que hace que se dificulte mucho el contexto social en el cual se lleva a cabo, que la intervención también hoy día ha perdido. Y además hay momentos en los que la intervención no solo ha perdido esa capacidad, no solo la capacidad de una correcta adaptación y adecuación a los menores, sino también el saber si realmente esa intervención es válida y fiable para los menores actuales. En ese sentido, sí que es verdad que hay muchos modelos que basaron su evidencia hace mucho tiempo, que demostraron su evidencia hace mucho tiempo. Yo he participado, por suerte, en varios de esos modelos que se han demostrado con datos que son eficaces, pero ahí sí que creo que sería importante el que la medida y que la entidades, organizaciones que cumplen las medidas, que ejecutan las medidas, tuvieran modelos de lo que se llaman data driven. No solo evidence-based, quiere decir, no es esto que yo hago, esto está muy bien porque en 2015-2016 lo evaluó la universidad de tal y me dijo que estaba estupendo. No. Modelo data driven significa que tú monitorizas y tienes un sistema de evaluación continua que te permite identificar tus datos y modificar tus datos y adaptar tu programa a los nuevos datos de la persona que te aparece. Los jóvenes, pensar que los jóvenes son un constructo homogéneo, como he dicho antes, es una falacia. Y intentar que lo que servía para los jóvenes de 2005 sirva para los jóvenes de 2024 es irreal. Es necesario hacer esa adaptación, es necesario evaluar esos modelos, es necesario evaluar de forma continua esos modelos y además es necesario no evaluarlo únicamente en clave de cumplimiento de resultados, de cumplimiento de medidas. Es necesario evaluarlo en clave de eficacia, de eficiencia, de los recursos empleados, de visibilidad, de hasta qué punto se conoce o no se conoce lo que se hace, pertinencia, hasta qué punto es adecuado lo que se hace en esos programas, no, cobertura, a qué grupos son a los que se les da cobertura con estos programas, tienen necesidades específicas esos grupos, la respuesta que se está dando a esos grupos forma parte también de la manera en la que se tienen esos grupos, e impacto social, cuáles son los efectos no esperados, positivos o negativos, que tienen estas medidas.
y estos tipos de programas. Y tendríamos que mirar, a ver, tendríamos que revisar un poquito todos esos programas que llevan 15, 20 años funcionando, sinceramente. El cómo llevan, que no que hayan hecho algún tipo de innovación, no, no, no. ¿Hasta qué punto el diseño de esos programas, o sea, lo que se planteó sentado en una mesa hace 20, 25 años, realmente hoy lo que cubre las necesidades de los menores judicializados? Esto es lo que yo quería decirle, es verdad que en mucho está muy condensado, ya digo, la presentación que la organización de CAC lo distribuya como quiera y lo ponga a su disposición. Cualquier duda, cualquier pregunta que quieran, en mi correo electrónico está también en la presentación y para mí sería un honor recibir alguna pregunta, algún comentario acerca de mi opinión y de mi exposición acerca de qué es y de qué no es y de qué es lo que está funcionando y qué no con los menores judicializados. Sobre todo, vuelvo a repetir, me he ocupado fundamentalmente de la parte de las medidas más educativas, de las medidas más reeducadoras y más terapéuticas. Si hay cualquier tipo de comentario, estaré encantadísimo de recibirlo y de verdad, muchísimas gracias. Se hace siempre, sabéis que podéis contar conmigo para lo que sea necesario. Disfrutar mucho, mucho del día, tener cuidadito y que volvamos a vernos.